la última fase ya de lo que estamos haciendo. Bien, a ver, todo proyecto de inversión, hemos visto cómo se hace la evaluación, cómo se hace la elaboración de un proyecto de inversión, qué detalles hay que tomar en cuenta desde el estudio de mercado hasta el análisis de la demanda, cómo identificar inversiones, ver aspectos organizacionales, administrativos, que al final todo eso afectan a este momento que ya lo que tenemos que hacer una vez que hemos realizado todo el estudio, tenemos toda la información, tenemos todos los datos, pues ahora tenemos que determinar si nuestra inversión va a ser sostenible y va a ser rentable. Ya dos aspectos que tenemos que determinar ahora para ver si realmente invertimos o no, si vale o no la pena realizar la inversión. De hecho, todo lo que hemos hecho se puede resumir en términos monetarios, ¿ya? Todo lo que se ha hecho en el estudio de mercado, la parte de organización institucional, los estudios de mercadeo, la parte de diseño de la planta, al final se reducen a temas monetarios, porque lo que va a determinar si es que un proyecto es sostenible y rentable, después simplemente si vamos a tener los recursos monetarios suficientes para que todo esto funcione, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es evaluar precisamente esa capacidad que va a tener todo lo que hemos hecho, nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, en términos monetarios, para ver si funciona o no funciona nuestro proyecto, y habrá que tomar la decisión para ver si se invierte o no. ¿Cómo se toma la decisión? Pues es muy simple. En todo proyecto de inversión van a haber ingresos de dinero y salidas de dinero, ¿no? No importa si llamamos ingresos por ventas o ingresos por dividendos, son ingresos de dinero. Y en los egresos pueden haber egresos por inversiones, por compra de equipos, etcétera, como también puede haber egresos por gastos operacionales, así como por gastos administrativos. Al final, todo eso significa una salida de dinero, ¿ya? Entonces, lo que hacemos ahora es comparar los ingresos y los egresos. Y al final vamos a tener tres tipos de resultados probables. Uno, que el ingreso sea mayor al egreso y por tanto quiere decir que hay excedentes. Esos excedentes bajo ciertas condiciones se van a convertir en beneficios o utilidades. Dos, que el ingreso sea igual al egreso. Es decir, que se habrá recuperado lo invertido, se habrá cubierto todos los gastos, pero no habrán excedentes, no habrán beneficios. Y bajo ciertas condiciones estaríamos hablando de un proyecto de carácter social, donde no interesa generar excedentes, pero sí la sostenibilidad del proyecto, y bueno, ahí veremos que el proyecto también funcione. Y un tercer caso en que los ingresos sean menores a los egresos. Eso quiere decir que la salida de dinero es mayor que todos los ingresos de dinero. Por tanto, hay pérdidas, ¿no? Y pueden ser pérdidas o bien porque no se cubren todos los gastos operacionales, o bien, además de no cubrir todos los gastos operacionales, tampoco se recupera lo invertido. En este tercer caso, por supuesto, lo obvio es que el proyecto deberá ser rechazado. Entonces, lo que hacemos nosotros, en última instancia, después de haber hecho todo el proceso de estudios, es tomar una decisión o recomendar una decisión en caso de que seamos consultores, de decir, va el proyecto, no va o definitivamente debe desecharse. Y para eso habrá que considerar las características del proyecto. De hecho, si lo que estamos hablando es de un proyecto de inversión privado, se buscará excedentes. En ese caso, solo en el primer caso se aceptará el proyecto. Si es un proyecto social, nos interesa la sostenibilidad, entonces en el primer y segundo caso se aceptará el proyecto.
De hecho, el tercer caso sería como que invertir plata a la macana, o sea, ya sea social o privado, no se estaría garantizando la sostenibilidad y por supuesto no habría excedentes y en ese tercer caso habría que rechazar definitivamente el proyecto. Para poder hacer el análisis de comparación de los ingresos y salidas de dinero, hay un instrumento que se llama cash flow o flujo de efectivo. Cash flow por su nombre en inglés, que la traducción vendría a ser flujo de efectivo o flujo de dinero. No es un estado financiero, ¿ya? No es un estado financiero en términos contables. O sea, no es un balance general, no es un estado de pérdidas y ganancias, tampoco es un estado patrimonial o de inventarios, de ninguna manera. Lo único que hace el cash flow y para qué sirve el cash flow es para que comparemos el total de ingresos que se generan en un proyecto frente al total de egresos de ese mismo proyecto para que nosotros podamos tomar una decisión al respecto, ¿ya? Y este es el fondo mismo de lo que significa el flujo de efectivo. Y por si acaso, si bien es el culmine de la elaboración de proyectos, este paso sería imposible de darlo sin tener la información y los datos previos que se han generado a través de todo el proceso que hemos ido viendo estos días. Básicamente para tomar decisiones de inversión, si bien hay una variedad de indicadores que nos permiten tomar las decisiones tanto económicas como financieras, nosotros nos vamos a centrar en el cálculo de tres, que es el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el índice de rentabilidad, y vamos a ver un cuarto, que es la tasa interna neta, pero que es simple consecuencia de la tasa interna de retorno y que nos permite dar una información adicional y que nos permite hacer comparaciones, nada más, ¿ya? Pero el cálculo mismo nos vamos a centrar en estos tres. Es evidente que probablemente alguien diga, pero hay otros indicadores. Sí, pero si estos tres nos dicen que el proyecto es sostenible y es rentable, o sea, que genera excedentes y nos va a dar utilidades, cualquier otro indicador que utilicemos nos va a dar exactamente la misma respuesta. Lo único que va a hacer es precisar sobre alguna variable específica, pero nada más. Y en el fondo, al tomar decisiones hay que ser muy prácticos, ¿no? Ya después probablemente con temas académicos y más se pueden hacer otro tipo de estudios, pero les digo, ya por la misma experiencia de ver varios años, haber trabajado en diferentes tipos de proyectos, haber ejecutado diferentes tipos de proyectos desde $1,000 hasta más de 10 millones de dólares, incluso más, mucho más grandes, es suficiente con estos tres indicadores, pero hay que manejarlos con mucho cuidado, mucho tino, mucho detenimiento para evitar cometer errores, ¿ya? Entonces veamos ahora cómo construimos el flujo de efectivo o el cash flow, que es la base de todos los cálculos que vamos a hacer. Primero, hay un procedimiento que debemos seguir para calcular el flujo de efectivo. De manera genérica se siguen los siguientes pasos. Primero, se debe determinar el horizonte de tiempo o número de periodos en los cuales se va a evaluar el proyecto. Segundo, se debe realizar la proyección de ingresos y egresos operativos. Calcular las obligaciones tributarias. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a proyectar el presupuesto de inversiones. Vamos a calcular el flujo de capital de trabajo o fondo de maniobra. Y finalmente, por diferencia, vamos a calcular el flujo de efectivo financiero.
Hasta ahí habremos construido el flujo de caja o el flujo de efectivo. Pero va a ser necesario hacer algunos pequeños ajustes a este flujo de efectivo financiero si nosotros consideramos que el proyecto que estamos realizando va a tener una duración por encima del periodo de evaluación. Es decir, nosotros vamos a evaluar en un N número de años, pero suponemos que una vez que el proyecto esté implementado, este va a seguir operando en el tiempo. Por tanto, habrá que hacer un ajuste para saber si va a convenir o no que el proyecto siga trabajando en el tiempo y cómo esas operaciones en el futuro van a influir en el rendimiento del proyecto. Entonces, en esos casos, pasaremos a hacer el punto 7, que es calcular la tasa de descuento o tasa de corte, que se llama. Después calcularemos el valor residual de operaciones futuras, o sea, de aquello que no va a estar directamente en el periodo de evaluación, pero que sí podemos calcular de cuál sería el efecto en el presente de esas operaciones, y haremos un ajuste a este cálculo de flujo de efectivo financiero para calcular el flujo de efectivo neto. Si es que no va a haber ese proceso de operaciones hacia futuro, nos quedamos solo en el punto 6, que al final este punto 6 se convertirá también en el flujo de efectivo neto para efectos de cálculo de los indicadores. ¿Cómo determinamos los periodos de evaluación? Bueno, hay tres formas técnicas y una cuarta que no es técnica, no es recomendable, pero que al final es también válida. ¿Ya? La primera es determinar en función a la vida física de los principales activos del proyecto. Es decir, vamos a tomar como referencia la vida útil del activo principal. El activo principal es aquel que tiene mayor duración y sin el cual no se podría realizar el proyecto. ¿Ya? Entonces vamos a ver primero esa vida útil, y es lógico suponer que si nosotros compramos un activo, esa es una inversión, es un activo fijo, queremos saber si el proyecto va a ser capaz de devolvernos toda la inversión que hemos hecho. Entonces el principio es ese, ver en el tiempo de vida útil del activo o los activos, si el proyecto va a tener la capacidad de devolver. Por ejemplo, un vehículo que es usado para fines comerciales tiene una vida útil de 5 años. Entonces el proyecto podríamos evaluarlo en 5 años, considerando que si lo que estamos implementando es una empresa de transporte, se supone que en esos 5 años, una vez que termine la vida útil del vehículo, tendríamos que tener la capacidad de haber recuperado todo lo invertido en el vehículo, ¿no? Para fines de calcular los tiempos de vida útil, hay que remitirse al Decreto Supremo 24051 y a su artículo 22 en nuestra legislación boliviana. Ahí indica la vida útil de cada uno de los activos según el uso que se le da y cuál sería también el factor de cálculo para el tema de cálculo de la depreciación, ¿ya? Pero bueno, un primer factor para determinar los periodos de evaluación que vamos a utilizar en un cash flow o un flujo de caja es la vida física. Un segundo aspecto que puede también utilizarse es la vida financiera. Sobre todo cuando el proyecto es financiado por fuentes externas, puede ser un crédito o un préstamo de mediano o largo plazo, etcétera. Es decir, cuando un tercero que no va a tener participación en la propiedad del proyecto nos financia en parte
el proyecto en parte o en total, y obviamente hay que devolverles esos dineros, ¿no? Entonces, una forma también de determinar los periodos de evaluación es ver si el proyecto va a tener la capacidad en el tiempo que dure el endeudamiento de devolver el crédito y recuperar la inversión, y por tanto podríamos utilizar ese parámetro. Por ejemplo, si nos prestamos dinero del banco para un proyecto de inversión, lo normal es que para este tipo de inversiones el plazo sea de 7 años. Entonces el proyecto podríamos evaluar en función a esos 7 años, de manera que veamos si primero se va a pagar el crédito y segundo se va a recuperar la inversión, ¿no? Entonces sería otro criterio usar. Un tercer criterio, que no es muy frecuente, pero que sí se puede utilizar, es el de la vida comercial. Sucede que hay algunas actividades cuyo ciclo comercial excede al de un periodo anual. Por ejemplo, si abrimos una escuela de primaria, el ciclo comercial inicia cuando el niño entra primero de primaria y termina cuando el niño sale en sexto de primaria, ¿no? Entonces, el ciclo de formación no es de un año, sino es de 6 años en la escuela primaria. O en el caso de un colegio son 12 años, 6 de primaria y 6 de secundaria. Pero bien, supongamos uno de primaria que sean 6 años. Podríamos nosotros tomar como referente la vida comercial y hacer la evaluación en los 6 años que dura el periodo de primaria. O sea, desde que entra el insumo, en este caso el niño, hasta que sale el producto terminado, que es el niño que ha concluido y vencido satisfactoriamente el sexto de primaria. Ese es un otro parámetro que se puede tomar y evaluar en ese periodo de tiempo si hay la capacidad de que el proyecto sea sostenible y se recupera la inversión que se ha realizado. ¿Ya? Estos, estas tres formas son, diremos, los criterios técnicos en los cuales se pueden tomar las decisiones en cuanto a la evaluación o determinar el periodo de tiempo sobre el cual vamos a realizar la evaluación. Les decía que hay un cuarto, que no es precisamente muy técnico. Tiene que ver con un aspecto subjetivo y está relacionado directamente con el inversionista. Lo digo así de manera muy delicada, porque en otras palabras sería según el capricho del inversionista. Por ahí al inversionista dice, no, yo quiero ver si recuperar mi inversión en 5 años. Si en 5 años no recupero mi inversión, no me interesa invertir. Entonces, fíjense que ahí cualquiera de estos tres criterios técnicos quedan anulados, ¿no? Lo recomendable es que se haga por uno de estos criterios. De hecho, cada uno de estos criterios es excluyente de los otros. Si decidimos evaluar en función a la vida física, es solo a la vida física. Los otros dos quedarían fuera, ¿ya? Entonces son mutuamente excluyentes. Pero como les digo, quedaría este otro aspecto que no es el recomendable, pero bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque si el inversionista dice, quiero en 5 años, si no, no me interesa, pues habrá que hacer la evaluación en 5 años. ¿Cuál es el riesgo ahí? El riesgo que como es una decisión muy subjetiva, podría ser que el proyecto recién se convierta en rentable a partir del sexto año y que recién el sexto año termine de recuperar sus inversiones y empiece a dar la mayor cantidad de utilidades a partir de ese año. Pero como se ha hecho una exclusión para 5 años, pues se deberá rechazar el proyecto, ¿no? Pero bueno, esas son las formas en las cuales nosotros deberíamos determinar cuál va a ser el periodo de evaluación de un proyecto. ¿Cómo o cuál es la estructura de un cash flow o de un flujo de efectivo? Miren, fíjense, es una tabla única donde está toda la información que hemos generado y que tenemos que presentarla de manera resumida.
Primero están los periodos de tiempo, del momento cero hasta el momento n. Recordemos que el momento cero es cuando se realizan las inversiones, no es un periodo contable como tal, ¿no es cierto? Este momento cero puede durar 3 meses, una semana, como puede durar 2, 3, 4 o 5 años, dependiendo del tipo de proyecto y de inversiones que se estén haciendo. Una vez que determinamos el número de periodos, pues habrá que empezar en el periodo 1 hasta un periodo n, porque hay que definir un periodo finito, y luego empezamos, de acuerdo al procedimiento que hemos dicho, a ir realizando la proyección o el presupuesto de cada uno de los componentes del flujo. Primero, los ingresos operativos, que estarán relacionados con las ventas. Estarán los egresos operativos, o sea, tanto directos como indirectos, o sea, aquellos que tengan que ver directamente con la producción como aquellos que sean administrativos. Obtendremos un ingreso neto que vendrá a ser la diferencia de estos, A menos B. Calcularemos los tributos, ¿no? Para fines de cálculo del tributo a las utilidades, al impuesto a las utilidades, habíamos indicado que la depreciación lineal genera crédito fiscal. Entonces al ingreso neto habrá que restarle los tributos y la depreciación lineal. Eso nos va a dar el beneficio productivo. Al beneficio productivo le aplicaremos el impuesto a las utilidades con una consideración, que el impuesto a las utilidades se convierte en un crédito fiscal por considerarse un pago anticipado al impuesto a las transacciones. Por tanto, lo que se pague en impuesto a las utilidades del año 1 servirán para descontar los impuestos a las transacciones del año 2. ¿Ya? Ese cuidado hay que tener. Como la depreciación lineal solo se la utiliza para generar crédito fiscal para las utilidades, después hay que devolverle la depreciación lineal, con lo que obtendríamos el flujo de efectivo económico. Es decir, el flujo de efectivo económico muestra si las operaciones de la empresa son sostenibles en función a sus ingresos. Pero no nos interesa solo que las operaciones sean sostenibles, sino también nos interesa que podamos con este flujo de efectivo recuperar las inversiones. Y por eso ahora entramos a ese flujo de efectivo, descontarle las inversiones, ¿no? Entonces, para eso previamente habrá que calcular las inversiones totales, el capital de trabajo, fondo de maniobra, y de la diferencia habremos obtenido el flujo de efectivo financiero. Se fijarán que por la forma de cálculo, el primer flujo de efectivo financiero del año, o momento cero, perdón, no año cero, va a ser negativo. Y es que es lógico, porque mientras hacemos las inversiones todavía no estamos operando, no estamos generando ingresos, por tanto, todo es salida de dinero. Y a partir del periodo 1 al año n, pues recién se empiezan a generar ingresos y bueno, estos flujos podrán ser a veces positivos y otras veces negativos, dependiendo de las operaciones. Les decía que si es que se toma la decisión de que el proyecto se evalúe única y exclusivamente para un periodo y ahí se termina el proyecto, entonces nosotros estaríamos calculando los indicadores financieros en base a este flujo efectivo financiero. Pero si la decisión es que el proyecto, aunque se va a evaluar en N periodos, pero va a seguir funcionando en el futuro, habrá que hacer el cálculo de la tasa de descuento para poder calcular el valor actual de operaciones futuras. Y este valor actual de operaciones futuras obviamente es un ingreso neto de dinero que va a afectar a la rentabilidad y a la capacidad del proyecto. Por tanto, se le sumará y se le hará el ajuste para calcular el flujo de efectivo neto. Esto es lo que nos interesa calcular, el flujo de efectivo neto.
En base a este flujo de efectivo neto, nosotros realizamos el cálculo de los indicadores de evaluación financiera. Vamos a hacer un pequeño break aquí, por favor.